Bienvenidos a esta nueva clase. El primer concepto que trabajaremos tiene que ver con la identidad de los primeros años de un emprendimiento. A diferencia del empuje, que también forma parte de los primeros años, la identidad refiere a cómo logramos dos cosas esenciales. Primero, la independencia del emprendimiento y por otro lado, la especialización profunda. Veamos esto en un ejemplo. Vamos al caso de las empresas familiares. El padre o el fundador que viene trabajando con mucha preocupación en que el emprendimiento crezca, que sean más eficientes, que se logren más resultados, entra en un punto, cuando estamos pensando en la identidad que debe lograr el negocio, entra en un punto donde siente que el emprendimiento ya funciona por sí solo. Tiene mucha gente trabajando, tiene muchas áreas operativas, muchas áreas funcionales, mucha gente toma decisiones. Ese es el punto ideal en el que el fundador está logrando la independencia del negocio. Es decir, separa al emprendimiento de su propia persona. Antes tomaba decisiones él mismo, estaba él metido en el día a día y ahora es importante que se haga un costado para que el emprendimiento se desarrolle por sí solo. Si pensamos en términos de crecimiento y maduración de una persona, podemos decir que en la identidad estamos hablando de una adolescencia o de una primera adultez de la persona, donde ya los padres no son tan necesarios y ese niño que ahora es adolescente o es un adulto empieza a tomar decisiones por sí solo y se hace cargo de sus decisiones. Entonces en este punto es cuando hablamos de independencia. El fundador debe lograr ese punto, por más que le cueste, que sea difícil, que no logre aceptar esto de que el emprendimiento ya decide por sí solo, debe aceptar la situación y generar todo el contexto necesario para que se siga dando la independencia. Y para que se siga dando, vamos a ver que la descentralización es importante. Por otro lado, también hablamos de la especialización profunda. El negocio pudo haber venido desarrollando diferentes unidades de negocio. Por ejemplo, si pensamos en el caso del vivero que vende plantas, que tenía un servicio de jardinería y otro servicio asociado, en este punto de identidad debe definir justamente qué es lo que lo caracteriza, cuál es su esencia y cuál es el negocio que mejor sabe hacer para el largo plazo. Una vez definido esto, en qué somos mejores trabajando, podemos pensar en planificar estratégicamente el largo plazo. En las empresas familiares esto ocurre mucho, generalmente se da cuando el fundador decide, bueno, vamos a encarar el negocio por esta unidad, porque aquí es donde sabemos trabajar, donde hemos sido mejores, y aquí está abonando nuevamente esto de la especialización. Pero no basta con eso, no basta con definir la visión hacia dónde se quiere ir, sino que debe planificar ordenadamente cómo va a ser el crecimiento y el posicionamiento en el largo plazo. Debe establecer reuniones con los equipos, elaborar el plan de negocio, definir cómo está el emprendimiento, es decir, elaborar un FODA, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos negativos, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, y sobre eso trabajar en objetivos a largo plazo. Aumentar un 30% las ventas, mejorar la imagen de la marca en el mercado y otras tantas estrategias que se le puede ocurrir y que hacen a especializarse, lograr un mejor reconocimiento en el mercado sobre lo que uno es bueno haciendo y que ha descubierto a lo largo de todas las etapas anteriores del emprendimiento. A fin de entender sobre la identidad del emprendimiento, debemos enfocarnos en otro concepto esencial, la profesionalización del liderazgo. Este liderazgo que ya venía tomando forma, que refería a ser más facilitador de tareas, que delegaba, ahora debe ser un poco más profesional. Esto implica que debemos descentralizar la toma de decisiones, incorporar a personas nuevas, generar procesos de selecciones internos, de desarrollo, de planes de carrera, que permite identificar a todas esas personas con potencial para dirigir la organización.
Esto implica descentralizar y hacerse cargo de que otras personas tomarán las decisiones. Por lo tanto, si pensamos en la empresa familiar con la que venimos trabajando, de ese fundador, ese padre, ese abuelo que dirige la organización, en este punto debe haber logrado lo que nosotros llamamos en liderazgo la identificación del primer seguidor. No es tan importante el que dirige, o sea, el padre o el abuelo, el que tiene el rol de líder, sino que logre que nuevas personas se vayan acoplando a su forma de trabajo y a su visión, y que esas personas vayan fomentando el cómo desarrollar y dirigir la organización. Es el primer seguidor, el más importante para lograr resultados. El resto de la gente sigue a ese primer seguidor más que al líder que está diciendo y dando instrucciones. Ese primer seguidor entonces cumple el rol de dar el ejemplo, de guiar a todos hacia un fin común. Por eso es importante que este padre, este fundador, se enfoque y determine, bueno, quién va a ser mi primer seguidor, en qué voy a confiar, para que transmita toda la cultura que quiero lograr como líder, para que el equipo, el emprendimiento funcione de un modo más profesional. Esto implica también la incorporación de nuevas personas externas, por lo general, cuando tenemos que definir un puesto de gerente general o gerente de recursos humanos, apelamos a personas experimentadas que conocen la industria y que pueden dar nueva perspectiva, nuevo crecimiento en la organización. Necesitamos que traigan nuevas ideas, nuevas estrategias que puedan apalancar todo lo que ya viene trabajando los equipos de ese emprendimiento. Esta profesionalización también entonces implica no solamente seleccionar a alguien que yo conozco, que tengo cerca, sino definir un proceso de selección completo, que sea con preguntas correctas, que me permita a mí identificar todas esas características o esa experiencia que quiero que traiga la persona y que además tenga la capacidad de adaptarse a la cultura de la organización. Por lo general, en las empresas familiares esto es un proceso muy resentido porque lleva mucho tiempo, implica una inversión. Sin embargo, cuando el fundador se da cuenta que no tiene las capacidades o el conocimiento necesario para explotar el potencial de la organización, ahí es cuando debe confiar y tener la mentalidad abierta para incorporar nuevas ideas o personas con más trayectoria. La identidad del emprendimiento no tiene solo que ver con la profesionalización del liderazgo, sino también la profesionalización de los equipos, de la estructura y del trabajo de la organización. En este sentido, y lo que refiere al equipo, vamos a hablar de varios subconceptos, pero el más importante de ellos tiene que ver con la gestión del cambio. ¿Cómo logramos que las personas que trabajan con nosotros en nuestro emprendimiento se adapten a las nuevas condiciones de profesionalización que requiere el negocio? Pensemos de nuevo en la empresa familiar. Es la gente que viene trabajando con nosotros, está acostumbrado a una forma de hacer las cosas, a un procedimiento, trabajan eficientemente con algunos mínimos procesos establecidos, se genera un clima familiar de trabajo porque ya el fundador planteó esa cultura de trabajo, pero cuando decide incorporar líderes externos y cuando decide apalancar el posicionamiento del emprendimiento en el mercado, entonces se da cuenta que debe profesionalizar todos los procesos, la gestión interna, aparecen nuevos gerentes con mayor experiencia, personas especializadas en el rubro, en la industria, que vienen a cambiar la forma de trabajo, vienen a agregar un nivel más alto de profesionalización, establecen seguramente un sistema de gestión informático que antes no existía, establece reglas de convivencia entre los empleados, establece reglas para el mérito y ascenso en el plan de carrera de cada uno, y todo esto genera algunas disconformidades en las personas que vienen trabajando en ese emprendimiento. Por lo tanto, el fundador debe identificar qué es lo que está sucediendo internamente, dónde están los malestares, la resistencia al cambio, y encauzarlos para que todos comprendan la importancia de profesionalizarse para el emprendimiento.
Si el fundador habla claramente con los empleados, establece una comunicación fluida y abierta, todos van a comprender la importancia de adecuarse a las nuevas normas y las nuevas reglas y al nuevo funcionamiento de estos líderes. Eso es lo que va a lograr, en definitiva, apalancar el posicionamiento del negocio. Seguramente a vos también te pasa, si trabajás, cuando se genera una nueva política, esto de no estoy de acuerdo, yo lo hacía mejor, pero con el tiempo, cuando vas desarrollando, te das cuenta de la importancia de haber cambiado porque mejora los resultados. Esa misma conciencia es la que debe generar el emprendedor en esta etapa. Por otro lado, también está el cómo gestionar el aprendizaje. Ya en este punto, donde tenemos muchas tareas y procesos realizados, tenemos gente en diferentes funciones y roles, lo que resta es definir qué tareas son automatizadas, es decir, cuáles van a funcionar con un sistema automático. Por ejemplo, si mi emprendimiento ha crecido mucho y tengo un caudal de clientes que hablan y llaman continuamente pidiendo consultas, puedo pensar en algún sistema, algún software de atención al cliente, puedo pensar en descentralizarlo, llevarlo a un call center que se dedique a estas funciones de manera automática, pero debemos tener en claro que siempre que automatizamos, el empleado, la persona que trabaja con nosotros, no va a perder sus funciones. Siempre es mejorar el trabajo, hacerlo más profesional, más eficiente, pero no reemplazarlo. Y por otro lado, también hablamos del crecimiento de la infraestructura, hablamos de algo muy importante que es la departamentalización. En las etapas anteriores, si vamos al ejemplo de la empresa familiar, seguramente una persona hacía varias funciones. Por ejemplo, la persona de administración se ocupaba también de los recursos humanos, se ocupaba de los proveedores, de algunas ventas. En este punto es necesario que se especialice quién va a hacer qué de manera concreta. Entonces vamos a pensar en un área de recursos humanos, una persona abocada a eso, otra a la administración, definir áreas específicas de trabajo con sus subequipos para que funcione todo más fluidamente en este emprendimiento y que se logre la especialización profunda y la eficiencia en su modo más profesional. El último concepto referido a la identidad refiere a la planificación de largo plazo. Esto que hablábamos de la independencia del emprendimiento y por otro lado la especialización, refiere concretamente a esto último, a cómo nos especializamos en eso que somos buenos, que sabemos hacer bien y por ende cómo vislumbramos el futuro a largo plazo. En este punto es importante que tengamos en cuenta en la elaboración del plan de negocio que en las etapas iniciales del emprendimiento no es necesario porque estamos validando, porque estamos probando, porque estamos identificando cuál es el mercado. Pero en este punto donde ya conocemos el mercado, el producto, el servicio, cómo funciona, cómo trabajamos internamente, cuáles son nuestros costos, cuáles son nuestros ingresos, ya tenemos claro todo el panorama del negocio, por lo tanto debemos poder plasmarlos en un plan elaborado y específico que nos permita ver la visión a largo plazo y qué debemos lograr para llegar a esa visión. Es decir, definir un plan de acción que nos acerque a el objetivo último, que es que el emprendimiento se transforme definitivamente en una empresa mediana y posteriormente una empresa grande. El plan de negocios entonces va a ser el primer hito esencial para luego trabajar el siguiente ítem que refiere a la planificación estratégica. Con ese insumo que es nuestro plan de negocio, que ya tenemos definido todas las variables financieras, económicas, las acciones, los objetivos, vamos a planificar. Vamos a definir objetivos medibles con indicadores, con distribución de responsabilidades. Vamos a definir áreas estratégicas para abordar en el año. Por ejemplo, vamos a definir aumentar un 20% las ventas en el año, aumentarlas un 30%. Mejorar la eficiencia del personal en un 70%, mejorar el posicionamiento de la marca o lograr el posicionamiento de la marca en 8 nuevas plazas o lugares o mercados en los que uno quiera trabajar. Esas son las acciones estratégicas. Van
a lo central que quiero lograr, a lo más posible de alcanzar, pero a la vez que que plantea un desafío, que me permite a mí desafiarme en algo concreto que quiero lograr en el año. Esta planificación entonces también debe estar alineada a la visión más a largo plazo, que es la visión a 5 o a 10 años. Pero en definitiva nos implica personalmente esta planificación, nos plantea el reflexionar hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer. Piensen ustedes en sus propias situaciones personales también, constantemente realicen esto de planificar el futuro y deciden a lo mejor este año voy a dedicarme a desarrollar algún arte que no lo hacía, voy a plantearme ir al gimnasio, que también sucede y es muy común. Esas son acciones estratégicas que uno se plantea. Si uno solamente lo plantea como un ideal, seguramente no se cumplen o quedan a medias. Entonces, para lograr la realización y en esta planificación estratégica debemos definir también con qué acciones diarias, mensuales, me voy a ir acercando a esa estrategia anual. Y por último, también importante en esta fase de la identidad y de lograr la especialización, refiere al principio de lo suficientemente bueno. Voy a hacer solamente aquello en lo que soy bueno. Y esto implica escuchar al cliente. No voy a desarrollar muchas funcionalidades, por ejemplo, si estoy armando o estoy vendiendo una aplicación para el celular, no me voy a enfocar en todas esas características adicionales que yo creo debería tener porque estarían buenas. No, me voy a enfocar solamente en las funciones que el mercado me pide o que el cliente me está indicando que lo va a necesitar. Esto es también importante en el emprendimiento para no desenfocar el crecimiento. No tiene sentido generar tareas adicionales si el mercado no lo valora. Vayamos incorporando nuevas funcionalidades de a poco para ir midiendo el impacto del mercado y a ir mejorando y agregando nuevas propuestas. Central entonces que tengamos en cuenta aquí el plan de negocio, la planificación estratégica y definir en qué somos suficientemente buenos y no agregar funciones adicionales. Con esto abordado, hemos culminado todo el desarrollo del tema de la identidad en el emprendimiento. Hemos analizado qué implica la identidad y por qué se diferencia del empuje. Hemos trabajado sobre la profesionalización del liderazgo, la profesionalización de los equipos y cómo planificar el crecimiento económico del negocio. En el último módulo se vinculó un caso donde identificaste la fase de identidad de los primeros años del emprendimiento, haciendo hincapié en la toma de decisiones, bases estratégicas y la estructura institucional son aspectos claves para el sostenimiento de los resultados. Para la realización de la actividad, en base al caso de Alpargatas Páez, se debía identificar cómo los emprendedores debieron adaptarse a situaciones problemáticas, desde geográficas hasta económicas. La idea que se toma altura rápidamente, pero que se expande aún más en el mercado internacional. Desafía a la empresa a tomar decisiones puntuales sin perder de foco el objetivo propuesto. Para resolver la actividad debiste tener en cuenta algunos de los siguientes interrogantes. ¿Cuál fue el planteo que se hicieron los fundadores para ser originales en el mundo? ¿Cómo lograron que su producto tuviera éxito sin perder la identidad de la empresa? ¿Cómo se adaptaron a los cambios según su situación geográfica? La capacidad de liderazgo de los emprendedores, saber transmitir sus valores, compartir la misión y la visión de la empresa con los delegados en otros países, son algunas de las fortalezas que se destacan a este equipo por sobre el resto de las empresas. Reorganizarse a tiempo y gestionar un proceso flexible de transición colaboró al proceso de expansión de su emprendimiento. Con esto se puede hoy hablar de la explotación de las capacidades del negocio y la búsqueda continua de diversificación y crecimiento. Con su lema de cambiar para que nada cambie, dejan plasmada su intención de creación de una marca sólida y de largo plazo,
Todo esto no solo lo plantean como filosofía de la empresa, sino que también forman parte de redes de intercambio de experiencias y de apoyo a los emprendedores que surgen día a día. Su actitud proactiva ante ser emprendedor va más allá de lo que pudieron lograr con los resultados de su empresa, sino de colaboración con otras empresas que promueven mejoras para la sociedad y el medio ambiente.